referente al servicio de diálogo, ¿ya? En clases anteriores también vimos el de notificación, así como el de RPC y el de O y el de ORM. En el día de hoy vamos a ver uno nuevo, que es el de Action, que vamos a ir utilizando en la medida de que las clases se van incrementando. Nos vamos a ir a dar cuenta de que es uno de los servicios más recurrentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos al código y como siempre nos creamos el cliente, el Action Client. Vamos a copiar uno existente ya. Lo renombramos así. Y esto va a ser el servicio. No importa que esté repetida esta palabra. Copiamos por acá. Le damos un número mayor. Esto se queda así. Ok, esto lo cambiamos por Action Service. Ya en este caso aquí es minúscula y aquí es minúscula, ¿vale? Ok, tenemos que tener en cuenta además que esto tiene que llamarse, o sea, el nombre de este nombre es el que vamos a registrar una vez que creemos el componente, ¿vale? Vamos a crear un componente con nuestro shortcut, all shortcuts. Esta extensión está en el Makerspace, ¿vale? Y la hemos hecho nosotros mismos. Component, Action Service, ¿vale? Del tipo acción. Ya se nos creó aquí. Bueno, vamos aquí y registramos. Lo registramos con este nombre, ¿vale? Todo tenemos de acuerdo. Ahora, lo que hay que hacer primero es importar el servicio, el use service, ok, vale, de aquí. Ya nos ayudó nuestro copilot, use service, y vamos a hacer lo siguiente. Después dentro del setup, vamos a configurar una variable action, el cual va a llamar el servicio. Ya, acción, ya no nos está ayudando el copilot y esto es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Aquí ya hemos registrado el servicio acción, vamos a utilizar el servicio acción y lo hemos guardado en esta variable. Habitualmente lo que vamos a hacer es, después del setup, nos creamos una función, ¿vale? No va a recibir parámetro y vamos a no retornar nada, solamente vamos a utilizar el action y el action. Ya el copilot nos está requiriendo que hagamos algo, ¿vale? Pero esta variable recibe, o sea, este servicio tiene como función to action, que es la acción que vamos a realizar, y dentro de esa acción vamos a alojar un objeto. ¿Qué va a contener ese objeto? Bueno, lo simple. Ese objeto va a ser, va a tener como argumento o como parámetros los mismos campos que si tuviéramos en la vista action del XML. Por ejemplo, voy a utilizar un snippet por acá de action y voy a utilizar el action window. Segundo, action window. Perfecto. Esta. Ok. Nos vamos a concentrar aquí. Nos vamos a concentrar por acá. Y estos parámetros, o sea, estos fields, el name, el type, el res model, el view model, el domain, el context, estos elementos son los mismos que hay que pasar a la vista, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo con DoAction es
construyendo un Action Client de esta manera, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo. Va, borramos y nos vamos de nuevo al JavaScript, ¿vale? Vamos a volver y decimos, esto va a ser del tipo Action Client Window, perfecto. El name que va a tener, le vamos a dar, por ejemplo, no vamos a complicarnos, vamos a darle Action Service, o mejor dicho, a ver, Partner, ¿vale? Porque vamos a estar trabajando con las vistas del partner, ¿vale? REST Model, aquí no es Action Service, porque no existe ningún modelo así. Es el modelo al que vamos a estar llamando el domain. O sea, si queremos pasarle esto, o sea, el dominio, un dominio, tenemos que hacerlo así, ¿ven? El contexto, un contexto que puede estar o no, es simplemente para que sepan los parámetros que hay que pasar, ¿vale? Las vistas y aquí hay un pequeño cambio porque si nos damos cuenta, esto es una lista, pero las listas en JavaScript no son de esta manera, ¿vale? Y en Python sí, sí lo son. Por lo tanto, debemos incluir aquí, dentro de los colchetes, dentro de este colchete, ¿ya? Las vistas que queremos que se muestren, ¿vale? Bueno, queremos que se muestre la vista tree o list. También queremos la vista form. La vista form. Y también queremos trabajar con la vista Kanban. Ah, ok, la vista Kanban, ¿vale? Adicionalmente a eso podemos designar el view mode. Ok, view mode, list. A ver, para que se muestre de esta forma. Esta es el orden en que se va a mostrar, ¿vale? Y el target, ¿ok? El target que se recuerdan puede ser current none o new, ¿vale? Yo lo voy a poner en current, lo voy a dejar así y vamos a ver qué sucede. Esta función nos vamos a ir a la vista, o sea, el template y vamos a agregarle, ok, vamos a agregarle, vamos a tomar un slot de otra vista, lo tomamos el slot de otra vista. Ok, si están siguiendo mis videos, saben para qué hacemos este slot y cómo se usa y cuál es su uso, ¿vale? A ver, ok, aquí sería action, service y aquí sería la función que hemos definido por acá. Ok, ya no hay que hacer más nada, ¿vale? Vamos a reiniciar el servidor. Ok, nos vamos a ir por acá y aquí va a aparecer un nuevo botón. No apareció. Ah, claro, claro, claro. Se nos olvidó registrar por acá por el manifest el client, el action client. ¿Se recuerdan? Que hay que venir aquí y registrarlo. Bueno, se nos había olvidado. Ustedes no se lo olviden, ¿vale? Nos vamos por acá, refrescamos y ahora sí aparece un nuevo botón, ¿ok? Este botón lo que va a hacer es una llamada, va a ejecutar la función getAction y getAction lo que va a hacer es llamar el modelo, o sea, la action window del view partner, ¿vale? O sea, del red partner, ¿ok? ¿Ven? Eso es lo que hace. Y tenemos aquí disponible la vista Kanban, además la vista lista y la vista formulario. Tenemos disponible esas tres vistas. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿cómo le podemos pasar? ¿Cómo podemos manipular esto y que nos traiga em,
o sea, que nos traiga filtro, contexto, agrupaciones por defecto, ¿vale? Por ejemplo, esto es etcétera, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nos vamos al código y eso lo podemos modificar con el dominio, usando el dominio, pero en este caso voy a trabajar con el contexto, ¿ok? Voy a, por ejemplo, decirle default type company, ok, es así, ajá. Le decimos que me traiga todo o sea, que cuando le demos a la acción, ya por defecto, traiga como contexto solamente las que son compañía, las que son del tipo compañía. Vamos a refrescar y veamos cuál es la, el resultado. ¿Ok? Vamos a refrescar otra vez. Y le damos Get Action y efectivamente nos trajo solamente las que son compañía. El resto las obvió, ¿vale? Que es lo mismo decir, por ejemplo, nos trae, esto es lo que nos traía anteriormente, que es lo mismo venir aquí y decir las compañías, ¿vale? Pero solamente lo que hemos automatizado es ese proceso, ¿vale? Del filtro. Ya nos tiene un filtro aquí en el contexto por defecto. Ok, vamos a hacer otra prueba. Ok, vamos, por ejemplo, vamos a utilizar una agrupación. Group, groups, group. O sea, voy a agrupar, a ver, ok. Voy a agrupar, por ejemplo, por commercial company name, ¿vale? Esto que estoy haciendo es agruparlo por las compañías, ¿vale? Ok. ¿Mm? Y así podemos estar jugando, podemos estar, vamos a refrescar por acá, podemos ir jugando, ¿ok? ¿Ven? Ya lo hemos agrupado por compañía, ¿vale? Podemos ir jugando con, con estos detalles, ¿ok? ¿Ven? Registrado por compañía también, o sea, agrupado por compañía, ¿ok? Y así podemos estar jugando con el dominio. Al final, todo lo que podemos hacer aquí es lo mismo que soporta, o es lo mismo que soporta, si lo hiciéramos por Python. Solo que nos va a ser útil, más adelante cuando empecemos a combinar los servicios. Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo con tu compañero y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.